Un cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a la presentación de la profesora María Eugenia Guapacha Chamorro, candidata a ascenso a categoría asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. La profesora Omaira Vergara Luján, representante del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, nos hará una presentación de la profesora María Eugenia. Bienvenida, profesora Omaira. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Teníamos un pequeño problema técnico acá, pero ya creo que está solucionado. Entonces, es un placer presentarles a la profesora María Eugenia Guapacha Chamorro. La profesora es licenciada en lenguas extranjeras, inglés y francés de la Universidad del Valle, de nuestro programa de licenciatura. Es magíster en didáctica del inglés de la Universidad de Caldas y doctora en filosofía y educación de la Universidad de Oakland. Su actividad profesional la dedica a la enseñanza del inglés, de la pedagogía, de la didáctica de lenguas extranjeras, de la escritura académica, del desarrollo profesional docente, de las metodologías de enseñanza y de investigación en lenguas. Su línea de investigación comprende la política y planificación lingüística y educativa, la enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas, la formación de profesores de lenguas extranjeras y los métodos de investigación en lingüística aplicada, entre otros. Para mencionar solamente su productividad académica más reciente, están las pruebas de validez cognitiva de pruebas de escritura en ordenador y en papel y diferencias en el impacto sobre los examinandos, de inglés como lengua extranjera en la evaluación en el aula. Y también una síntesis de investigación cualitativa muy reciente sobre los estudios de escritura en inglés como lengua extranjera en Colombia entre 1990 y 2020. Entonces, bienvenida, profesora. Estaremos muy atentos a su conferencia. Muchas gracias por la presentación, profesora Mayra. Profesora María, puedes iniciar. Bueno, gracias. Sí, bueno, espero usar los 20 minutos. No, pasarme. Bueno, ahí pueden ver la presentación. Sí, Bueno, ¿y me escuchan? sí. Claro, sí. Bueno, entonces voy aquí a poner el tiempo. Sí, bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta presentación. Gracias al Comité de Credenciales y pues agradecimientos especiales a los dos evaluadores, el profesor Frank Giraldo y la profesora Sonia Hernández, por aceptar evaluar este producto para este acto de ascenso. Muy, muy agradecida por pues, hacer parte de este proceso. Y gracias a los asistentes, colegas, amigos que me acompañan hoy. Bueno, hoy les voy a presentar los resultados de parte de mi investigación doctoral sobre la validez de pruebas de escritura en computador y en papel. Una investigación amplia que recogió múltiples formas de evidencia, pero hoy voy a centrarme en la evidencia de la validez cognitiva en las pruebas en computador y en papel en un grupo de estudiantes de inglés como lengua extranjera. Ok, bueno, mi investigación se ubica en la disciplina de evaluación de lenguas. Bueno, esta disciplina ha pues, evolucionado en sus concepciones, en su paradigma, ha pasado un poco de lo que es el language testing, que tiene una visión más psicométrica, cuantitativa, objetiva de la evaluación de los desempeños de las personas, a tener una visión más amplia de lo que es assessment o la evaluación, que es recoger evidencia cualitativa y cuantitativa de todos los procesos y de los
actores implicados en el proceso de la evaluación, que son los estudiantes, los profesores, los administradores. Y todo ese proceso es para poder, bueno, entender si nuestras pruebas son válidas y podemos hacer buenas interpretaciones de las notas de los estudiantes y de los usos de las pruebas. Entonces, en este paradigma de evaluación de lenguas contemporáneo, se ubica mi estudio y mi posicionamiento como profesora y como investigadora. Dentro de la disciplina de evaluación de lenguas hay un área específica que se trata de la validez de pruebas y los procesos de validación de pruebas. ¿Qué es la validez desde una visión contemporánea? Es el proceso de recoger evidencia que puedan apoyar argumentos sobre la validez de una prueba. Y eso me va a permitir interpretar si la prueba es válida, es confiable y es justa. Y el proceso de recoger esa evidencia se llama el proceso de validación. En evaluación de lenguas hay diferentes marcos conceptuales propuestos para validar pruebas, ¿sí? Pruebas de escritura, de escucha. Y esos marcos teóricos han sido influidos por investigación de autores norteamericanos y también británicos. Estos son modelos contemporáneos de procesos de validación de pruebas y todos ellos convergen en que es importante recoger datos, evidencias para apoyar argumentos sobre la validez de una prueba que se diseña, en este caso las pruebas de escritura. De todos los marcos teóricos pues, que se han propuesto, yo adopté el marco de Shaw y Wers, el marco sociocognitivo, que es específico para validar pruebas de escritura. Entonces, pues, fue ideal para este estudio que realicé, donde se recogieron diferentes formas de evidencia de escritores, de evaluadores, de los textos y del contexto. Bueno, este marco se alinea con la visión contemporánea de evaluación y de escritura en el sentido de que, bueno, hay que recoger diferentes evidencias para poder entender la validez y el impacto de una prueba y la justicia sobre las pruebas, y que hay que tener en cuenta a todos los actores de la evaluación y de la escritura. Y es un marco que se puede adoptar también para validar pruebas en el salón de clase. Bueno, en mi estudio yo investigué lo que fue la validez cognitiva. Bueno, para este estudio, este artículo que estoy presentando, reporto los resultados de la validez cognitiva y del impacto de las pruebas de escritura en computador y en papel en los procesos cognitivos. Bueno, entonces aquí podemos ver todas las interacciones que hay en la evaluación. Yo me centré en investigar el contexto, específicamente el medio de escritura, el papel y el computador, cómo se interactúa y cómo puede influir en los procesos cognitivos de los escritores, porque al influir en esos procesos puede también impactar el desempeño de los estudiantes en el papel y en el computador. El contexto también puede afectar las evaluaciones de los evaluadores, ¿sí? Y bueno, la calidad de los textos. Bueno, entonces esa es una visión muy contemporánea de evaluación y la visión de escritura que envuelve o involucra los procesos cognitivos. La escritura es un proceso cognitivo, pero también es un acto comunicativo, ¿sí? Escribimos con un propósito para una audiencia y el medio de escritura puede influir en nuestros procesos. Bueno, ¿qué es la validez cognitiva? Como lo definen Shaw y Ware, es identificar, es el tipo de evidencia que nos permite identificar si una prueba de escritura activa los procesos cognitivos necesarios para hacer un texto, producir un texto. Si una prueba de escritura no activa algún proceso, sea pues planeación o las revisiones, algo está pasando con la prueba. Entonces hay que revisar esa validez cognitiva. ¿Y cómo se examina esa validez cognitiva? Recogiendo evidencia de los que producen las pruebas, o sea, los estudiantes, preguntándoles sobre cómo produjeron sus textos. Y esta evidencia se recogió de los estudiantes en el computador y en el papel, cómo ellos produjeron esos textos en estos dos medios de escritura. Bueno, para esta investigación adopté la taxonomía de procesos cognitivos puestos por Shaw y Ware, y también los que se identificaron en la literatura
de escritura en segunda lengua y lengua extranjera. Dentro de esa taxonomía, pues se encuentran todos estos procesos cognitivos, que son la representación mental, que es la interacción que tiene el escritor con la instrucción, el writing prompt, cómo lo entiende, cómo interactúa con él. Está el proceso de macroplaneación, que se hace antes de planear un texto, que generalmente los escritores avanzados pues lo realizan. Y se hace una planeación global del contenido, la estructura. Está la microplaneación, que es la que se hace mientras se escribe, se van generando y organizando nuevas ideas. Está el proceso de monitoreo y revisión, que puede suceder mientras escribimos, revisamos contenido, organización, gramática, y también podemos revisar después de escribir. Y está el proceso de traducción, que implica pues dos diferentes procesos. Traducción en el sentido de que se traducen pues, ideas abstractas a algo tangible, que son las palabras, a través del computador y la escritura en papel. Y está el proceso de traducción de la L1 a la L2. Generalmente los escritores novatos, como se refiere a la literatura, siempre están, cuando producen un texto, están recurriendo a la lengua materna para pensar en las ideas y pensar en la gramática, y esos procesos también pueden influir en la escritura. Bueno, el estudio también investigó lo que fue el impacto del medio de escritura en nuestros procesos cognitivos. Bueno, siempre es importante recoger evidencia de las percepciones de los que diseñan las pruebas y los que las toman para saber si hay algún impacto negativo o positivo de estas pruebas, y que no existan ningunos sesgos, ni positivos ni negativos hacia algún grupo de estudiantes. En ese sentido, había que determinar si, por ejemplo, escribir en el computador podría traer sesgos, ¿sí?, positivos a los que sí son buenos escribiendo, o sesgos negativos a los que pues tienen dificultades o no tienen mucha familiaridad al escribir con el computador, que son estudiantes que existen todavía. Y que escribir en el papel tampoco genere sesgos en aquellos que son muy hábiles escribiendo en el computador. Entonces había que identificar, recoger evidencia a través de las percepciones de los estudiantes y de sus voces, qué impacto ellos percibieron del medio en su producción de textos. Bueno, ¿por qué este estudio sobre el medio de escritura y sobre la validez cognitiva y el impacto de estas pruebas en papel y en computador? Bueno, porque se sigue documentando una brecha digital, ¿sí? A la universidad todavía llegan estudiantes con pocas literacidades digitales, con poca familiarización con los computadores, no tienen acceso a un computador en casa o en los colegios, no tienen acceso al internet. Cuando llegan a la universidad, pues ellos son evaluados en su escritura y puede ser en papel, en computador. Es necesario fortalecer esos procesos de escritura y determinar si las pruebas que nosotros implementamos pues son válidas y justas para un grupo de estudiantes. En el contexto de cuando se desarrolló esta investigación, esto fue antes de la pandemia, evaluábamos a nuestros estudiantes principalmente en papel. En la licenciatura en lenguas extranjeras, nosotros evaluamos a los estudiantes de octavo, noveno semestre, les administramos un examen de competencias, que es un prerequisito de graduación, y en ese examen se incluye la escritura. Pero durante la pandemia, pues se dejó de evaluar a los estudiantes y no se estaba evaluando la escritura. Eso iba en contradicción con nuestra visión de comunicación, de competencia comunicativa, ¿sí?, en la que los estudiantes deben ser capaces de demostrar sus habilidades con la lengua, conocimiento y uso en las 4 habilidades. Pero la escritura no se estaba evaluando porque no se sabía cómo diseñar o implementar pruebas en el computador durante la pandemia. Entonces, este estudio sirvió de pilotaje para poder diseñar pruebas partiendo pues de la experiencia en el salón de clases sobre los prompts, cómo los profesores pues evalúan también la escritura, y poder ser capaces de diseñar y validar una prueba de escritura para nuestro examen de competencias. Este estudio pues, retoma validez ahora, en estos tiempos en que la inteligencia artificial pues está influyendo mucho en la escritura, donde vemos estudiantes universitarios escribiendo prompts en ChatGPT, produciendo un texto. Entonces, ¿qué pasa con esos procesos cognitivos? La planeación y la revisión, pues ya los estudiantes no los hacen, y eso
ha conllevado que los profesores retomen otra vez la escritura en papel para poder activar esos procesos cognitivos que se necesitan. O sea, todo escritor debe pasar por procesos de planeación, de revisión, de edición. Entonces, cuando tomamos decisiones sobre qué medio usar en nuestras clases y en nuestras evaluaciones, hay que pensar en esa validez, ¿sí? Que estos medios activen los procesos cognitivos que se necesitan para poder escribir textos de calidad. Bueno, aparte de eso, pues mucha de esta investigación la han hecho en inglés como lengua materna, es un contexto distinto a inglés como lengua extranjera, y los pocos estudios que se han hecho sobre la comparabilidad de los dos tipos de exámenes en papel y en computador han sido a mayor escala en exámenes de TOEFL, de IELTS, que necesitan pues estudiar la validez. En exámenes pues, del salón de clase, no se han hecho este tipo de estudios que son importantes porque nuestros profesores necesitan desarrollar literacidades en evaluación sobre diseño, implementación, administración de pruebas. Y bueno, no se recoge mucha evidencia sobre este tipo de evaluación en el salón de clase. La evidencia o estudios existentes pues muestran que muchos de estos estudios investigan la validez de las pruebas solo utilizando las notas de los estudiantes y también mirando los desempeños de los evaluadores. Pero la crítica es que para validar una prueba se necesita recoger diferentes formas de evidencia, no solamente las notas, sino también los procesos cognitivos que nos van a ayudar a permitir que también escriba un estudiante un texto. Y bueno, como digo, es importante este estudio para mejorar las literacidades en evaluación, como lo sugiere también pues, el profesor Frank Giraldo en su artículo y la profesora también Sonia Hernández. Bueno, después de documentar pues, la necesidad de este estudio y la relevancia, estas fueron las preguntas que se plantearon. ¿Cómo diferían los procesos cognitivos de los estudiantes en los dos tipos de pruebas? Y cómo los estudiantes percibían el impacto de la escritura en sus procesos cognitivos y luego sí poder determinar si las dos pruebas de escritura tenían validez cognitiva. Para todo el estudio yo implementé un método mixto. Para los procesos cognitivos recogí evidencia cualitativa que fue analizada cualitativa y cuantitativamente. Entonces, esa evidencia se recogió de 38 estudiantes pertenecientes a 2 grupos de la licenciatura. Estos estudiantes tenían un nivel intermedio de inglés que les permitía escribir textos, ensayos académicos de buena longitud que se podrían pues evaluar. Ellos reportaron tener experiencia con el computador, haciendo pues tareas, trabajos, pero la experiencia en evaluación solamente era en papel. Entonces, pues no se puede asumir que los procesos son transferibles de un medio al otro y es importante identificar pues, diferencias individuales, especialmente en el salón de clase, para mejorar esos procesos de aprendizaje, enseñanza y nuestras prácticas evaluativas. Este es el diseño que implementé con los 2 grupos. Cada grupo tenía que escribir un ensayo argumentativo, eran 2 tareas comparables. En una tarea tenían que escribir sobre las ventajas y desventajas de las tecnologías en las personas. Un mes después escribieron sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales pues, en las personas. Y cuando los estudiantes escribieron la primera tarea, ellos inmediatamente contestaron el cuestionario retrospectivo de los procesos cognitivos, respondiendo a preguntas muy detalladas sobre, bueno, usted qué hizo antes de empezar a escribir, qué planeó, cómo planeó, usted revisó su texto, cómo lo revisó, qué revisó, bueno, preguntas muy detalladas para poder pues, extraer esa evidencia de los procesos cognitivos. Bueno, cuando ellos ya tuvieron la experiencia en las 2 tareas y los 2 medios de escritura, contestaron un cuestionario de percepciones.
sobre el impacto del medio de escritura. Bueno, en total se analizaron 190 cuestionarios a través del análisis de contenido para identificar todos los procesos cognitivos y esos procesos, bueno, fueron, o esa información cualitativa se convirtió en cuantitativa, donde se contabilizaron las frecuencias por proceso, de procesos cognitivos en cada uno de los medios de escritura, para poder determinar si había diferencias significativas en estos reportes. Entonces, aquí vemos pues los resultados como más importantes del estudio, solo traigo los más importantes. Bueno, entonces, de esa evidencia que se obtuvo de los estudiantes, de esos reportes, esa retrospección, se identificaron todos estos procesos de escritura. Entonces, ahí aparecen los que están en la literatura, pero la contribución de este estudio fue hacer un análisis más detallado de esos procesos de escritura y propuso esta taxonomía más específica. Se compararon estos procesos de escritura en los dos medios, ¿sí? En computador y en papel, y por grupo, y que se identificó que en el grupo A no hubo diferencias significativas, aquí sí podemos ver, ninguno de esos hubo diferencias significativas en el reporte o frecuencia del reporte de estos procesos cognitivos en computador y en papel. Quiere decir que para este grupo de estudiantes el medio no les influyó, hacen los mismos procesos en computador y en papel. Pero en este grupo B sí podemos identificar que las revisiones después de escribir fueron más frecuentes en el computador y hubo diferencias significativas, estadísticas significativas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un medio de escritura activa unos procesos más que el otro medio de escritura en algunos individuos. Y el hecho de que ya haya una diferencia, un impacto, es importante porque ese medio puede afectar la calidad de los textos de los estudiantes. Entonces, habría que ver por qué los estudiantes no revisaron tanto su texto en el papel. Fue que pues no les quedó tiempo, pues no hicieron ese proceso allí. Entonces, esa es la evidencia que hay que recoger para determinar, bueno, por qué hubo esa diferencia. Cuando se les preguntaron a los estudiantes sobre las percepciones, que también dio evidencia cualitativa interesante, los estudiantes dijeron, bueno, que en la macroplaneación era mejor en el papel, que ellos tenían que planear mejor sus textos. Y en el computador ellos simplemente empezaban a escribir sin planear. Entonces el computador afecta ahí también ese proceso que es importante. Los escritores avanzados planean los textos antes de escribir. Sobre la microplaneación, que es la que se hace mientras se escribe, bueno, los estudiantes decían, percibieron que en el computador pues podían generar más ideas e irlas organizando comparado con el papel. Desde luego en el computador se puede cortar, pegar, cambiar ideas, ¿sí? En el papel no se puede, pero si hay una buena organización y planeación al comienzo, pues se evitaría uno cambiar tanto las ideas. Sobre el monitoreo y la revisión de los textos, bueno, los estudiantes reportaron que ambos medios de escritura pues tenían impactos negativos y positivos en la revisión. Ejemplos. Hubo estudiantes, los que tenían problemas en el computador, decían, bueno, yo no escribo mucho en el computador, no soy muy ágil, no me gusta escribir en el computador, estar escribiendo y corrigiendo los typos y todo, pues eso me hizo centrar más en corregir palabras y el spelling y no centrarme en revisar el contenido y también en la microplaneación. Lo mismo dijeron estudiantes que tenían poca familiaridad con el papel, decían, bueno, por estar equivocando, borrando, también perdía pues como el hilo de las ideas y no revisaba otras partes importantes. Pero también lo positivo que dijeron los estudiantes era que, de todas maneras, al hacer esas correcciones, caían en cuenta de la correcta ortografía o la gramática, y eso pasaba pues en ambos, ¿no? En el papel y en el computador. Entonces, quiere decir que ambas pruebas pues son positivas y bueno, también tienen algunos efectos negativos que se pueden pues remediar con la enseñanza, que más adelante pues hablaré de eso. Bueno, entonces, toda esta evidencia que se recogió me permitió determinar que
ambas pruebas de escritura tienen validez cognitiva. ¿Por qué? Como pueden ver, todos estos procesos de escritura fueron activados en ambas pruebas, en ambos grupos. O sea, no hubo ninguno que dijo, no, aquí ningún estudiante reportó este proceso. Entonces, ambas pruebas de escritura tienen validez cognitiva, pero ambas pruebas tienen efectos diferentes en los escritores, los que hacen los exámenes, y pues eso puede tener consecuencias negativas pues no puede ser justo para algunos estudiantes si las instituciones o los profesores solo utilizan un medio de escritura para evaluar a los estudiantes. Entonces, pues podemos caer en sesgos. ¿Cuál es la implicación aquí? Bueno, bueno, los profesores deben pues exponer a sus estudiantes a los dos tipos de exámenes, de manera que ellos puedan activar todos los procesos cognitivos que se necesitan en los dos medios de escritura y que los estudiantes puedan también identificar sus fortalezas y dificultades en cada uno de estos medios, que si se decide hacer una prueba en computador o en papel, hay que tener en cuenta el constructo. Entonces, bueno, si se van a evaluar a los estudiantes en computador, hay que informarles que ese constructo incluye habilidades también de escritura en el computador y que se deben preparar porque hay un límite de tiempo, hay una longitud. Ya estoy terminando. Hay una longitud, entonces eso hay que informar a los estudiantes. Bueno, finalmente sí quería decir que esta evidencia sobre los procesos cognitivos me ayudó a entender otra evidencia que había recogido sobre los evaluadores. Hubo un sesgo en los evaluadores donde le dieron mejores notas al papel en los procesos de organización y en la gramática, algo que los estudiantes no reportaron mucho en los textos en papel, o sea, que ellos no se centraron mucho en revisar la organización y la gramática en papel. Por eso es importante recoger evidencias de todo esto. Y bueno, finalmente mi estudio concluye en que sí, el medio de escritura afecta la evaluación de la escritura y las decisiones que tomemos sobre la evaluación, pues deben ser informadas. Y bueno, hay que recoger evidencia de nuestros estudiantes. En el salón de clase no necesitamos hacer estas pruebas estadísticas, pero sí recoger evidencia a través pues, de cuestionarios, mesas redondas, bueno, preguntarle a los estudiantes sobre, bueno, las dificultades que ellos tienen con las pruebas. Esto es así pues a grandes rasgos y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora María. Vamos a escuchar ahora a la profesora Sonia Patricia Hernández Ocampo de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Ibagué. Obtuvo su magíster en educación en la Universidad Javeriana y es doctora en educación por la Universidad de los Andes. Actualmente es la coordinadora académica de lenguas extranjeras del Departamento de Estudios del Lenguaje de la Facultad de Comunicación y Lenguaje en la Universidad Javeriana. Bienvenida, profesora Sonia. Tiene la Bueno, palabra. muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y también pues agradezco la invitación a ser parte de este pues acto público de ascenso de la profesora María Guapacha. Yo voy a leer el texto de la reseña crítica sobre el artículo que se nos pasó para la evaluación. Y bueno, entonces acabamos. Bien, la profesora Guapacha, vinculada a la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, publicó este artículo en 2022 en la revista Assessing Writing. En él, la autora proporciona evidencia de la validez cognitiva de exámenes de escritura en inglés administrados en computador y en papel en una clase de inglés de estudiantes de segundo año de un programa de formación docente. Este estudio forma parte de una investigación más amplia, como bien lo dijo ella ahorita en su presentación, que recogió evidencia de otras categorías de validez de estos exámenes con el propósito de que las decisiones que se tomen con respecto a los modos en que se presentan los exámenes de escritura en el salón de clase estén bien informadas. La revista Assessing Writing es altamente reconocida y se especializa en artículos sobre la evaluación de la escritura en diferentes modos, estancias y etapas. Y desde 2013, por 10 años consecutivos, ha estado en el cuartil 1, según el Chicago Journal Rank, en las áreas de educación y lingüística y lenguaje,
y pues este ya es un muy buen indicador de la calidad misma del artículo. En la introducción, la profesora Guapacha presenta una justificación del estudio, identificando un vacío de la investigación sobre la comparabilidad de exámenes de escritura administrados en computador y en papel, así como la poca presencia de estudios sobre validez cognitiva en la evaluación de lenguas, sobre todo en el salón de clase. A esto se le suma el hecho de que los participantes habían estado mayormente expuestos a exámenes en papel, situación que cambió abruptamente durante la pandemia de COVID-19, cuando el computador fue el medio de administrar los exámenes, sin considerarse siquiera el impacto que esto pudo haber tenido en el desempeño de los estudiantes, y esto fácilmente nos pasa a nosotros en clase, en la cotidianidad. Como bien lo afirma la autora, cada modo implica diferentes habilidades y procesos que afectan los procesos cognitivos y resultados de los examinados. Estos son aspectos de gran utilidad para los profesores de lengua al momento de evaluar sus estudiantes de una manera apropiada. Así pues, Guapacha plantea 3 preguntas. ¿En qué se diferencian los procesos cognitivos de los estudiantes de inglés durante los exámenes de escritura administrados en papel y en computador? Esa es la primera. La segunda, cómo perciben los estudiantes el impacto del modo de escritura, bien sea en papel o en computador, en sus procesos cognitivos. Y la tercera, si son los exámenes de escritura en papel o en computador válidos cognitivamente. En cuanto a los antecedentes, la autora realiza un riguroso análisis de lo que diferentes académicos han dicho sobre 3 aspectos. El primero, cómo el modo de escritura puede ser una amenaza para la validez del examen. En tanto, el computador, por ejemplo, requiere cierta habilidad en el uso del teclado. Esto, pues, como lo percibimos todos, puede aumentar el tiempo de respuesta de los estudiantes y a veces eso lo pasamos por alto. El segundo aspecto es el tipo de investigación sobre el procesamiento cognitivo en los exámenes de escritura administrados en papel o en computador. En este aspecto resalta que la mayoría de estudios se han hecho en el campo de exámenes de alto impacto y muy poco en el contexto del salón de clases. Además, llama la atención sobre el hecho de que se utilice mayoritariamente solo una herramienta de recolección en los estudios que ella referencia. De hecho, encuentra poco común que se utilicen instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos y hace énfasis en que la presencia de los dos puede dar mejor información sobre estos procesos. Y por esta razón, pues ella opta por una metodología mixta. El tercer aspecto es la evaluación de escritura en el salón de clases versus la evaluación a gran escala, aspecto en el que evidencia mayor investigación sobre la evaluación a gran escala, la cual contribuye al estudio sobre validez de los exámenes de alto impacto. Pero en este sentido, la contribución de su estudio al campo de la evaluación de lenguas en el salón de clases es bastante importante. Asimismo, establece la diferencia entre los 2 contextos de evaluación en términos de tiempo para desarrollar las tareas y quienes evalúan los textos. En esta sección de antecedentes presenta también el contexto en el que se desarrolla la investigación, la dicotomía entre habitualmente realizar los exámenes de escritura en papel y en las clases, y presentarlos en computador cuando se trata de examinación externa. Es la diferencia que ella hace entre qué hacemos en el salón y a qué se enfrentan los estudiantes cuando presentan exámenes estandarizados tipo IELTS, TOEFL. Igualmente llama la atención sobre la poca investigación en Colombia en el campo de la evaluación en lenguas, cuestión que hace su estudio pertinente y útil para la formación de futuros profesores de inglés, quienes se enfrentarán a enseñar y evaluar la escritura en esta lengua. Con respecto a la teoría que guía el estudio, Guapacha explicita su decisión de adoptar parcialmente el marco sociocognitivo para conceptualizar el desempeño de los exámenes de escritura propuesto por Shaw y Ware, y discute los conceptos de validez del contexto, que hace referencia a los modos y tareas del examen, validez cognitiva, que se refiere al involucramiento del examinado en procesos cognitivos y a cómo responde a la tarea propuesta, y la validez consecuencial o el impacto de los exámenes, que tiene que ver con las consecuencias sociales y el impacto del uso de los exámenes. Seguidamente presenta la autora la sección del método de investigación. Este es un estudio de diseño mixto en el que se utilizaron 3 instrumentos de recolección de información: los textos escritos respondiendo a las tareas de escritura, los cuestionarios retrospectivos sobre los procesos cognitivos en la escritura y cuestionarios de percepción, que se administraron a 38 participantes en 2 grupos de clase con condiciones de comparabilidad relacionadas con la etapa en la carrera en que se encuentran, en que han recibido similar instrucción sobre la escritura de textos en inglés y tienen un nivel de lengua equivalente.
En esta sección explica también cómo se responde a las características de validez y confiabilidad del estudio como tal. Con respecto a esto, pues es interesante ver la consideración de cada uno de los criterios de manera similar a cómo se evalúan la validez y la confiabilidad en los procesos de evaluación. Los hallazgos dejan ver que sin importar el modo, bien sea papel o computador, los procesos cognitivos son similares. Sin embargo, sí se encontraron diferencias en el impacto sobre los procesos cognitivos según el modo del examen, cuestión que estudios cuantitativos anteriores no habían revelado. De ahí la riqueza de este estudio, en cuanto utiliza información tanto de tipo cualitativo como cuantitativo para la triangulación respectiva, lo cual permite pues tener un panorama más amplio de lo que se está evaluando. Y finalmente se encontró que tanto el examen administrado en papel como el administrado en computador tienen validez cognitiva. Para terminar la sección de discusión e implicaciones, la profesora retoma la discusión planteada al responder cada una de las preguntas. Si bien es posible que haya una intención de enfatizar los hallazgos del estudio, yo encuentro en el artículo esta sección un poco repetitiva. De otro lado, afirmaciones como, abro comillas, la validez cognitiva de tanto los exámenes en papel como en computador se asegura en la medida en que se proporcionan instrucciones apropiadas, se indican los temas, la longitud, el tiempo disponible para realizar la tarea y el uso de recursos adicionales, cierro comillas, pueden parecer obvias en tanto desde el diseño de tareas de evaluación, este es uno de los requisitos esenciales para evitar afectar el desempeño. Ahora, el hecho de que sean obvias, pues no quiere decir que no sea pertinente acá, porque pues no se había dicho antes, ¿cierto? Entonces, en tanto la investigación sobre evaluación en el salón de clase de lenguas es escasa en Colombia, pues como la evidencia la autora, y bueno, lo hemos evidenciado varios académicos, es necesario decir este tipo de cuestiones, y aún más cuando se sustenta con evidencia empírica. Termino esta reseña resaltando los siguientes aspectos en el artículo. Uno, la contribución en el campo de la evaluación en lenguas en el contexto de salón de clases, que como bien le dice la profesora, es más bien poco investigado. Y esto redunda en oportunidad para mejorar la competencia en evaluación en lenguas de los profesores, tanto en servicio como en formación. Segundo, la muy bien justificada necesidad de este estudio y la rigurosidad con que la autora sustenta sus planteamientos y pone en diálogo los diferentes autores citados. Tercero, el reconocimiento de las limitaciones del estudio con respecto a la muestra y a la no probabilidad de generalización de los resultados a una población mayor, pero también el reconocimiento del alcance y su contribución en el campo de la formación en evaluación de lengua a futuros profesores de inglés. Cuarto, la utilización de tablas para resumir los resultados sobre el impacto de los modos en los procesos cognitivos de los estudiantes durante la realización del examen. Este me parece pues una herramienta muy útil para resumir aspectos importantes del estudio. 5, la consideración de variables como, por ejemplo, la fatiga, que podrían afectar el desempeño tanto en el desarrollo de la tarea como en la respuesta de los instrumentos de recolección, que a veces también en el salón de clase nosotros pasamos por alto. Y por último, y más como manera de poner sobre la mesa para discusión, es importante considerar cómo utilizar los resultados de este estudio para responder al principio de justicia, fairness, en casos particulares de estudiantes con diagnósticos de dislexia o disgrafia, por ejemplo, pues este es solo un ejemplo, y también el hecho de generar conciencia sobre un aspecto probablemente pasado por alto por muchos profesores, que involucra tomar decisiones informadas sobre cuál modo sería el más apropiado para evaluar la escritura en el salón de clase. Entonces la pregunta que yo hago es si debería basarse la elección de los modos en las preferencias del estudiante, por ejemplo, o qué otro tipo de aspectos se deberían considerar. Y eso es mi participación. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, profesora Sonia. Vamos a escuchar ahora al homólogo, al profesor Frank David Giraldo Aristizábal de la Universidad de Caldas. Él es licenciado en lengua inglesa de la Universidad Tecnológica de Pereira, maestro en didáctica del inglés de la Universidad de Caldas, Master of Arts in the Teaching of English as a Second Language por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y actualmente es docente del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Caldas. Bienvenido, profesor Frank. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio y tener el placer de escuchar a la profesora Guapacha compartiendo un poco más de información sobre el artículo.
Profesora Guapachi, yo primero quiero preguntarle, ¿usted no recibió la reseña? No, profe. La No, reseña es no para recibí. usted. Ok, bueno, listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy a leer la reseña, Ah, porque no sabía que la profesora no la recibía. Em, entonces, también, antes de leer la reseña, quiero, pues, como hacer este comentario de que lo que nosotros estamos haciendo aquí es ratificar, validar y corroborar la calidad de un artículo que ya fue ratificado, corroborado y validado, hablando de validez. Por eso se publicó en una revista de alto impacto. Este es un ejercicio mm, administrativo que tenemos que hacer en las universidades en el proceso de nuestra carrera docente, pero estamos diciendo lo que ya quedó clarísimo. Por eso está publicado el artículo. Profesora, ¿cuántos evaluadores tuvo el artículo en la revista? dos más el editor, que son pues expertos Claro, en el campo de la o evaluación. sea, este artículo ya pasó por varios filtros. Además, esos fueron los evaluadores explícitos y oficiales. Seguramente alguien más le leyó a usted un borrador de ese artículo, ¿o no? Hasta de pronto gente muy Claro, cercana, digo yo. los tutores del Ahí doctorado. está, ahí está. Bueno, listo. Entonces voy a pasar al tema de la lectura en respuesta pues a la invitación que me hicieron y empiezo con la conclusión. Evaluación general del artículo. El artículo de la profesora Guapache es un producto de alta calidad desde el punto de vista teórico, metodológico e incluso pedagógico. Por ello, en mi opinión, el artículo representa un aporte significativo y eso está en negrilla, resaltado, profesora, a tres áreas: la validación de sistemas o instrumentos de evaluación de lenguas extranjeras, el análisis crítico de métodos y modos de evaluación, en especial en contextos de inglés como lengua extranjera, y la investigación rigurosa y cuidadosa alrededor de procesos cognitivos y lingüísticos en contextos de evaluación de los procesos escriturales de estudiantes de inglés como lengua extranjera. Entonces, esa es mi conclusión. Es de alta calidad y es un aporte significativo, como también ya lo dejó claro la doctora Hernández. Ahora, ya vienen, esa es la tesis, la conclusión. Ya vienen las premisas. Sobre el soporte teórico, la profesora Guapacha hace una revisión exhaustiva de la literatura asociada con este estudio de investigación. La profesora presenta las teorías y las investigaciones relevantes para este estudio, al igual que explica de manera detallada su método de investigación. En el artículo es claro que la profesora dio soporte a cada uno de los pasos de su investigación. Finalmente, la profesora logra de manera efectiva discutir tres aspectos de este sistema de evaluación escritural de inglés como lengua extranjera: la validez, la justicia, fairness y el diseño cuidadoso de tareas evaluativas dentro de un contexto pedagógico específico. Sobre la metodología de investigación y los resultados. Los pasos llevados a cabo por la profesora, perdón, y su equipo, aquí también de pronto darle crédito a Coder2, que lo menciona allí, fueron coherentes y algo que resalto, fueron éticos, ya que se aseguraron que los dos grupos recibieran el mismo tratamiento. Y por lo que infiero, también justos, por obvias razones, llevarán a los participantes a tener una experiencia, que llevaran a los participantes a tener una experiencia investigativa que les ayude en su formación como futuros docentes de idiomas. Como la profesora resalta en el artículo, se notó una validez ecológica dentro del estudio. Los análisis estadísticos y cualitativos que se hacen en este apartado, es decir, en la metodología y en los resultados, producen datos detallados que ayudan a evaluar las dos condiciones dentro del estudio, CB y PB, Computer-Based, Paper-Based, y le permiten a la profesora aclarar con certeza las similitudes y diferencias en las dos condiciones. Me parece importante también resaltar que el uso de los cuestionarios sobre percepciones dan información sobre lo que opinan y viven los estudiantes en las dos condiciones del estudio. Es decir, las voces de los estudiantes, las voces de los evaluados que tradicionalmente han sido pues silenciadas, pero esto es importante también tenerlo allí. Esto, en mi opinión, aviva o por lo menos trae a colación el tema del face validity. Yo lo busqué en un diccionario técnico y es validez aparente y de cómo sirve como una fuente más de evidencia, una fuente más de evidencia, la profesora dejó esto claro, para la interpretación que se hacen de los resultados de una prueba. No solo los scores, las notas que sacan los estudiantes, sino otras fuentes de evidencia. Sobre el aporte a las discusiones del área. Hay una crítica sutil e inherente a este tipo de investigaciones y su énfasis en contextos de pruebas estandarizadas de impacto. Por ello, creo que hay un aporte significativo al tema de hacer investigaciones en contextos de aulas de clase y así aportar a las grandes discusiones sobre el modo de escritura y no tomar las grandes pruebas como los referentes únicos. Entonces, siempre TOEFL, siempre IELTS. Específicamente es importante hablar sobre lo que la profesora llama el divide,
La brecha, ahorita eso comentó, que tiene un impacto e implicaciones claras sobre investigar pruebas de lenguas extranjeras. No podemos dar por sentado que todos los estudiantes tienen habilidades para usar computadoras e incluso viceversa, que todos los que escriben a mano tendrán un buen desempeño en pruebas de escritura. Desde el punto de vista pedagógico, resalto este enunciado. Aquí abro comillas, leo en inglés. No tengo la habilidad que tiene la profesora Guapacha para brincar entre un idioma y el otro, como hizo en la presentación. Y dice así: If students are prepared and familiar with both tests, they will demonstrate their writing ability regardless of writing mode. And language teachers could make valid claims of students' writing ability. Eso es para otro artículo, mejor dicho, un artículo casi que didáctico, ¿no? Entonces, este es un enunciado muy importante que resalta de cómo el estudio da un aporte pedagógico. El artículo hace un aporte pedagógico que se debe resaltar. Es importante que, como docentes, invitemos a nuestros estudiantes a que hagan tareas escritas en los dos modos, y esto nos permitirá conocer más sus habilidades y, en el caso de la evaluación, incrementar el nivel de confiabilidad y, por ende, la validez de nuestras prácticas y pruebas. Preguntas. Profesora Guapache, las preguntas son dudas, no son críticas de ningún tipo. Las siguientes son unas preguntas que generé a medida que leí el artículo. Quiero dejar en claro que no son críticas, sino genuinamente preguntas que son dudas. En alguna parte se escribe, as cognitive processes cannot be assessed. Entonces, el término assessed, yo no sé si era observed o scored o qué. Entonces, yo puse allí, dice, Shaw and Weir recommend collecting evidence from test takers' cognitive processing involving performing a task. Y mi pregunta es, ¿por qué no pueden ser evaluados? O sea, assessed. O de pronto eso se refiere a que no pueden ser calificados o scored, los cognitive processes. Esa es mi primera duda. No sé si sigo leyendo las dudas, son 3 nomás o una y una. Sí, por favor, termine. Gracias. Listo. En el artículo, la profesora menciona el tema de Language Assessment Literacy y argumenta que es posible que los estudiantes de la investigación deban evaluar la escritura en inglés. Esto es cierto y muy probable. Y mi pregunta es, ¿por qué este tema de Language Assessment Literacy solo se menciona en la sección 2.4 de Research Context, pero no se vuelve a tocar en otra parte del texto? Finalmente, el artículo hace mención al tema de la justicia en la evaluación, fairness, pero no hay una revisión de la literatura empírica sobre este tema. Por ejemplo, casos en que una modalidad u otra sea o no injusta o justa. Supongo que esto se debe al espacio limitado, lo cual entiendo perfectamente que se tiene para escribir en estas revistas, pero sí me pregunto lo siguiente: ¿por qué no se exploró el tema más a fondo, el de fairness, en las dos condiciones? Y ya con eso cierro. De nuevo, como les decía, yo empecé con la conclusión diciendo que es un aporte significativo al área y también concuerdo, hago eco de lo que decía la doctora Hernández, es un aporte también en el país donde necesitamos un poquito más discutir evaluación de lenguas extranjeras. Con eso termino. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Frank. Profesora María, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por estas evaluaciones, bueno, tan completas y tan detalladas y por tomarse pues el tiempo de leer el artículo, que era también largo. Bueno, muchas gracias por todas sus observaciones. Bueno, voy a empezar con la pregunta de la profesora, de la doctora Hernández. Una pregunta muy interesante. ¿Se debe tener en cuenta las preferencias de los estudiantes cuando diseñamos pues las pruebas? Bueno, ahora nosotros también hablamos de lo que son la acomodación en las pruebas de lengua, ¿sí? Y en las de escritura también. Y hay que recoger evidencia, información de los estudiantes sobre las dificultades que ellos tengan y qué preferencias tienen. Por ejemplo, sí, hay estudiantes daltónicos y entonces a veces nosotros pues asumimos que todos van a entender los colores de las gráficas de la misma manera y todo eso, sí, y que en las instrucciones y la longitud que se dé y el tiempo que se dé, pues eso, muy fácil, pues hay que tener en cuenta esto, pero hay aspectos específicos que pueden afectar a un estudiante. Entonces, esa es la evidencia que nosotros debemos recoger en el salón de clase y bueno, de hecho ya también los exámenes están realizados, hacen esas
esas encuestas antes de aplicar los exámenes, sobre qué dificultades tiene usted sobre un medio o sobre el otro. Y de hecho, el IELTS da la oportunidad al test taker de tomar el examen en papel o en computador. Y si estos exámenes estandarizados lo hacen, porque no se puede hacer en el salón de clase, ¿sí? Entonces, los profesores debemos dar oportunidades de exposición a la escritura en papel y en computador para que ellos puedan identificar sus fortalezas y dificultades y, bueno, pueden también identificar su preferencia, pero que el momento de que ellos tengan que escribir en computador, esa prueba sea validada, que diga, bueno, acá hay unos estudiantes que van a tener dificultades en la escritura, no son tan ágiles, hay que dar un poco más de tiempo, ¿cierto? Y bueno, ahí también cuando se va a escribir en papel, que bueno, se fue la electricidad o lo que sea, si la prueba del computador tenía 30 minutos, pues hay que hacer estudios si el tiempo de 30 minutos de papel es el mismo también para la escritura en papel. Entonces, se han hecho muchos estudios sobre la longitud del tiempo y el tiempo también va a afectar en los dos medios de escritura y pues hay que hacer todas estas pruebas con nuestros estudiantes para que ellos se vuelvan escritores competentes, especialmente en condiciones de exámenes, que no son las mismas condiciones cuando uno escribe pues un artículo, quiere escribir algo pues con más tiempo. Entonces sí hay que tener en cuenta las preferencias para el diseño de las pruebas, hacer ajustes, acomodación en los exámenes, exponer a los estudiantes a los dos medios, de manera que puedan demostrar habilidades en cualquiera de los dos. Si no hay esa oportunidad, pues no van a identificar sus debilidades, ni fortalezas, ni preferencias. Sobre bueno, assess y observe, bueno, no recuerdo cómo esté allí en el artículo, pero sí, o sea, los procesos cognitivos no se pueden evaluar, no podemos darle una calificación a cómo usted planeó o revisó su texto, sí, porque esos varían entre escritores. Seguramente, pues, decía que los procesos cognitivos no se pueden observar directamente, ¿sí? Y especialmente en la clase, pues, un profesor no puede observar cómo, qué está pensando el estudiante. Entonces, las herramientas útiles para un profesor son los cuestionarios retrospectivos. Ahora, pues, existen ya pues, programas más sofisticados que es el eye tracking, ¿sí? Donde, bueno, le ponen también como cámaras y gafas a los, y también unas cámaras en los computadores, donde pueden identificar, bueno, qué hace, cuánto se demoran, escribiendo, qué escribe. Bueno, hacen también estudios sobre procesos cognitivos con tecnologías pues, más avanzadas y pues recomendar a los profes de colegio hacer eye tracking pues pues, o sea, no es recomendable porque pues, los colegios o universidades no tenemos esas tecnologías para estar implementando, aunque pues sí se puede, ideal. Sí, entonces los procesos cognitivos no se pueden evaluar, pues no se pueden tampoco observar directamente desde el salón de clase, pero hay otros medios retrospectivos y útiles para los profesores para recoger evidencia de cómo ellos están escribiendo y cómo se sienten. Y sobre las desarrollo de la literacia de evaluación, pues este no fue mi mayor argumento en el artículo. El mayor argumento que yo desarrollé fue la importancia de investigar la validez cognitiva, pero pues sí, no quiere decir que este argumento del desarrollo de la literacia pues no era importante, sí lo es, sino que pues no lo desarrollé tanto en ese artículo. Pero sí, es muy importante. Por eso lo mencioné ahí también en las implicaciones de poder evaluar, diseñar pruebas, administrarlas, que eso va a ayudar también no solo pues a la validez de pruebas, sino también al desarrollo de las literacidades de los profes. Pero sí, en próximos estudios haré más énfasis también en eso, especialmente pues en Colombia, como lo dijo el profesor Frank Giraldo, necesitamos más evaluación, más estudios en evaluación. De hecho, pues la prueba saber no evalúa la escritura. No sabemos cómo están nuestros estudiantes en esa habilidad y la prueba saber está diseñada bajo el constructo de competencia comunicativa. Entonces vemos que no hay una coherencia y solamente se está evaluando algunas habilidades. Bueno, y no recuerdo bien lo de las entrevistas de profe Frank. Sí. No, profe, sobre entrevistas no tenía comentarios, es sobre el tema de fairness, de Fernández. la revisión de la literatura en fairness.
Sí, bueno, sobre el fairness, bueno, lo abordé más desde la visión del consequential validity y el face validity. Ese fue el enfoque que yo utilicé para desarrollar lo que es el fairness, porque todo lo que es consequential validity o el impacto de la prueba tiene que ver con la justicia también de las pruebas, ¿no? Que ninguna prueba tenga efectos negativos en los estudiantes. Y pues para esa justicia hay que entrenar mejor a los estudiantes y darles oportunidades para que muestren su mejor desempeño. ¿Mm? Bueno, sí, Perfecto, muchísimas gracias, profesora María. No sé si el profesor Frank o la profesora Sonia. Ah, ok, profesora Sonia. Sí, gracias. No, es solamente para complementar, es que encuentro algo en la página 19 del artículo, unos resultados con respecto a que, bueno, lo leo en inglés, también dice, these findings align with previous L2 research that identified that the paper-based mode triggered greater detailed planning than the CB mode, ¿cierto? Y luego dice, the participants engaged in post-writing, revising more in the CB mode than the PB mode. Está haciendo un recuento de otros hallazgos de otros estudios. ajá, Y me parece que, digamos, el hecho de, como el llamado que se hace de hay que utilizar los dos modos en las clases es importante, pero también es una buena oportunidad para que se les explique. Es decir, yo como profesor tome la decisión de utilizar un modo u otro con la intención de desarrollar, de enhance estos aspectos específicos, por ejemplo. Entonces, en tanto el profesor es consciente, ya sabe eso, gracias a la investigación, también puede tomar esas decisiones informadas y no solamente elegir un modo u otro porque hay que hacerlo, sino porque mi propósito es desarrollar este tipo de habilidades específicamente. Y sobre todo, muy importante, que yo creo que es donde pecamos los profes a veces, hacerlo explícito a los estudiantes, es decirles qué ventajas tiene un modo u otro sobre o qué buscamos hacer con la elección que hacemos de un modo u otro, que es donde también a veces nos quedamos cortos y el estudiante no es, sobre todo en la formación de profesores, no es tan consciente de este tipo de estrategias. ¿Mm? Gracias. sí, gracias, profe Sonia. Sí, exactamente. Ese era el propósito también, hacer ese estudio con los estudiantes de la licenciatura que van a ser profesores y ellos deben ser conscientes de que una prueba que ellos diseñen pues puede afectar a sus estudiantes. Entonces también es importante activar esa reflexión pedagógica en ellos. Perfecto. Muchas gracias. Si en el público hay preguntas, bienvenidas. Ok. Yo no quiero dejar pasar por alto el comentario con el que inició el profesor Frank. Me parece importante aclarar que con este proceso de ninguna manera estamos poniendo en duda la idoneidad de la planta profesoral de nuestra facultad o de la universidad. La normatividad misma, de hecho, asegura que el producto a analizar sea de alta calidad. Lo que se busca a través de este acto de ascenso, de este proceso, es hacer una presentación pública a través de la cual la planta profesoral dé a conocer su investigación a la comunidad universitaria, en principio. Digo en principio porque nosotros estamos buscando que llegue a la comunidad en general. Por esta razón, en el comité de credenciales a partir de la pandemia hemos decidido abrir un canal de YouTube para colgar los eventos de ascenso de tal manera que la comunidad en general tenga acceso a la producción investigativa que se desarrolla en nuestra facultad. Divulgar el saber que se produce al interior de nuestra alma mater lo veo como un deber de la universidad pública. Esa es la razón, digamos, por la que nosotros hacemos estos ascensos públicos. De ninguna manera, lejos está de querer poner en duda el conocimiento de los profesores de la universidad. Profesora Norbella. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias, profesora María Eugenia, por su explicación, por su presentación. Excelente el trabajo, muy, digamos, contundente en su diseño metodológico y, por supuesto, en los resultados. Yo quisiera saber, quisiera conocer un poco
sobre cómo ha impactado esto en la licenciatura nuestra en la Universidad del Valle. ¿Qué se ha hecho después de la investigación en términos de formación de los docentes, en términos de evaluación, de formación de docentes, pero también en términos de evaluación de nuestros estudiantes? Ay, muchas gracias, profesora Norbella. Sí, muy buena pregunta. Bueno, este conocimiento nos sirvió mucho en la sección de inglés, bueno, departamento de inglés, que también coordino, para realizar pruebas de escritura válidas y justas. Como mencionaba, nosotros en el examen de competencias que hacemos a nuestros estudiantes de la licenciatura, pues no habíamos hecho pues estas pruebas de validación, no estábamos evaluando la escritura, ¿sí? Y eso es una habilidad importante. Entonces hicimos pruebas de validación con nuestros estudiantes y ya pues hemos desarrollado 3 pruebas completas de proficiencia, siguiendo parámetros de validación, o sea, también para la escucha, para la lectura y para la escritura. Y esto ha impactado también a los estudiantes, bueno, a los colegas, porque también están familiarizados con estos procesos de validación, o sea, los de la sección. Y con nuestros estudiantes que también en clases están familiarizándose más con estos procesos de escritura. Tenemos un taller de escritura y el curso de escritura y preparación de exámenes, donde pues también se hace énfasis en estos procesos cognitivos y también pues en familiarización de las tareas. Bueno, ¿qué más impacto? En menor escala, bueno, se han compartido también estas estrategias con la sección de francés, en el diseño también de las pruebas en francés. De todas maneras, el componente en francés y la evaluación en francés tiene diferencias en visiones con la evaluación en inglés. Son 2 culturas, 2 visiones diferentes de evaluación. Sin embargo, pues se ha compartido también este conocimiento con la coordinación de francés sobre pues, la evidencia o sobre la información que hay que darle a los estudiantes. Nosotros hacemos, por ejemplo, reuniones informativas a nuestros estudiantes y les damos todas las estrategias, la información necesaria sobre las pruebas, y eso hace parte de la validez del examen y de la justicia, que sepa qué es lo que se les va a evaluar, cómo se les va a evaluar, que estén informados. Y se han diseñado también exámenes o trial tests para que ellos estén familiarizados con la prueba. ¿Qué más? Bueno, esto en lo de la evaluación, pues tiene también mucho que ver lo estadístico, ¿no? Entonces, se dieron 2 talleres a los profesores, se invitaron a los profesores de la licenciatura a participar en talleres estadísticos en 2 semestres, ¿sí? Y bueno, pues eso es necesario para que ellos también pues sepan qué información pueden analizar en su salón de clase o en sus estudios, y también puedan evaluar pues estudios sobre evaluación. Bueno, eso ha sido como algunos impactos, no sé si grandes o medianos, bueno, pero bueno, es lo que se ha ido haciendo en términos del impacto sobre este estudio en la licenciatura. Bien, muchísimas gracias. Qué bueno sería también compartirlos con el área de lenguas con fines académicos y generales, ¿no? Ah, Sí, sí, cuando me inviten. bueno. Bueno, con mucho gusto, gracias. Excelente. Ese es el tipo de frutos que trae este tipo de encuentros, porque pese a ser de la misma facultad, me parece interesante que no hubieran tenido esta conversación antes. De hecho, yo entiendo que en la Universidad del Valle está el interés porque las facultades generen cursos para toda la universidad, y me imagino que este podría ser, desde, digamos, desde esta estructura se podría construir uno de interés general, ¿no? No sé si sea exclusivo para idiomas, o se puede ampliar, pero me imagino que puede avanzarse al respecto también. Digo, en relación con lo que decía la profesora Norbella, para llevarlo más allá de la facultad. Sí, sí, de acuerdo, porque el tema también de escritura, digamos que no es un tema exclusivo de lenguas extranjeras, ¿no?
Es un tema que atraviesa la formación de los profesionales en general y tener esto en cuenta, pues, supremamente importante. El tema del medio también de escritura. Bueno, otra vez, profe Guapacha, muchísimas felicitaciones por el trabajo. Muy bueno, excelente. Gracias por los comentarios y la pregunta, profe Norbert. Bien, si hay otra pregunta en el auditorio, bienvenida. Ok. Entonces, bueno, agradecemos mucho a las personas que nos han acompañado en este evento de Ascenso. Un agradecimiento especial a la profesora Sonia Patricia Hernández Ocampo y al profesor Frank David Giraldo Aristizábal por su participación como homólogos, como homóloga. Muy interesantes sus apreciaciones. Felicitaciones, profesora María Guapacha, por cumplir ampliamente con este requisito parcial para su ascenso a categoría de asociada. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante el diálogo, muy enriquecedor. Entonces, nos veremos en un próximo evento de ascenso. Eh, Hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias, que Hasta estén muy bien. pronto. Felicitaciones. Gracias. Chao, profe, saludos y felicitaciones. Chao, profe Frank. Muchas Nos gracias. veremos. Mucho Chao, buen gusto, día. profesora Sonia. El gusto es mío, que estén muy bien. Hasta pronto.